como repitiendo de lo que dijimos el día de la reunión inicial, no sé qué es. ¿Cómo se llama? El día del examen va a ser miércoles de 11 a 1, o sea, hora de la clase, como siempre. Ok. Entonces, ese día hay una reunión como esta. Y ustedes entran, yo les voy a enviar a través del correo dos cosas. Uno es los temas que entran oficialmente en el examen. Si está en el correo, lo voy a preguntar. No es que si puede preguntar, lo voy a preguntar. Y si no está, pues, si no quieren molestarse en estudiar, no lo voy a preguntar esta vez. No quiere decir que no lo incluya en otro examen. Entonces, me dice para que sepan exactamente qué temas deben revisar. Dos, como digo, ahí está el link a la reunión porque ese examen va a estar protegido con una contraseña. La contraseña la voy a dar en esa reunión. El día del examen ustedes se conectan primero, yo les doy la contraseña, ustedes entran al examen y tienen que mantener la cámara encendida durante todo el examen. Si alguien que no enciende la cámara, ni siquiera le doy la contraseña. Y si trata de acceder al examen y apaga la cámara, yo puedo anular y quitar exámenes de la página de la universidad. Puedo anular un examen. O sea que me voy a considerar, bueno, si alguien se esconde detrás de una cámara apagada es porque otra persona está contestando el examen por ella y yo no voy a entender. Y obviamente, a examen que anule, ni Mahoma va a hacer que lo reponga. 1, 2. Durante el examen, si ustedes tienen alguna cosa, no está claro, tienen un problema, me avisan por acá o está el WhatsApp abierto. Mira, doctor, el sistema me bloqueó, se me fue la luz. No hay problema. Para que sepan, si ustedes están en medio del examen y se les va la luz, no pasa nada, el examen queda guardado. Y antes de irse, cuando ustedes terminan de contestar, antes de irse, ustedes pueden enviar el intento y preguntarme a mi doctor, ¿le llegó mis respuestas? Yo lo veo desde acá, desde mi página, y dice intento entregado, ya miro que está ahí, y ya te digo, sí, aquí lo tengo. Ya una vez que llegó a mi página, el examen no se pierde, ¿ok? No se pierde. Incluso, respuesta que ustedes metieron y se fue la luz, todo lo que habían contestado en ese momento está contestado. Y en todo caso, lo que yo haría es, sencillamente, si a alguien se le va la luz en mitad del examen a las 11 de la mañana, después nos ponemos de acuerdo y le pongo el examen a las 6 de la tarde, 7 de la noche, que ya se resolvió el problema, para que lo conteste y partes en novedades. Eso son cuestiones técnicas, ¿ok? Entonces, hoy en la tarde el correo ya oficial. Si está en el correo, como digo, es libertad de contestar. Ok, 1, 2. Recuérdense que ¿cómo se llama? Que no se van a dejar que los agarre la tarde con la cuestión de los seminarios. Trabajen como quieran, pero ¿cómo se llama? Acuérdense que si hay una fecha tope para entregar el borrador y esa fecha tope se va a respetar. Entonces, entremos en materia. ¿Cuántos de ustedes, así, sin meterme cuentos, cuántos de ustedes leyeron y revisaron el material sobre los tractos medulares? Ni uno, supongo. ¿Ah? Ni uno. Bueno,
Allá ustedes. Entonces, vamos a entrar, yo porque iba a revisar algunos puntos, pero no tiene sentido revisar algo que de lo cual ustedes no tienen una idea, ¿no? Ni me voy a complicar la vida en eso. Entonces, de tarea con copia al examen, ¿cómo está distribuida? ¿Cuál es el concepto de distribución somatotópica? ¿Cuál es o cómo se representa la distribución somatotópica en los diferentes tractos, en particular en las vías espinotalámicas, en las vías del cordón dorsal y en las vías motoras? ¿Ok? Y cómo se representa gráficamente y cuál es la proporción de cada uno de los sectores cervical, torácico, lumbar y sacro en cada una de esas vías. ¿Ok? Que era lo que iba a explicar ahorita, pero evidentemente si no tienen la base no hago nada. Entonces, quédeles de tarea con copia del examen. Mejor cambiemos de tema y empecemos desde fresco. ¿Ah? Y vámonos entonces a hablar de la distribución de las funciones, ¿ok? Porque hasta ahorita, quienes hayan visto una, ¿cómo se llama? Quienes hayan visto estás aquí. La parte de médula o la distribución de los tractos y la distribución de eso es muy bonito, eso es anatomía, vaya. Pero en el fondo de todo este asunto de la neuroanatomía, o de cualquiera de estas cosas de ciencias básicas, lo que estás queriendo hacer es manejar la base para poder ejercer la medicina práctica, ¿no? O sea, vos no vas a vivir, o sea, probablemente ninguno de ustedes se va a dedicar a la morfología como sea. Si puedo decir, miren, yo solo sé de ciencia básica y solo sé teoría, no sé mucho de medicina clínica y no me hace falta porque mi trabajo es enseñar, por ejemplo. Pero eso sería tal vez uno de ustedes, ¿no? Si acaso. La mayoría de ustedes piensan dedicarse a la medicina clínica, o sea, dedicarse a ver pacientes. Y ahí es donde entra esta idea. Lo que estamos hablando acá es, o lo que hemos visto hasta el día de hoy, es y entra tarde, este señor entra tarde. Bueno, entonces, como decíamos, hasta ahorita lo que has visto es pura teoría, ¿va? Pero ¿en qué punto la teoría se conecta con la práctica? Aquí vamos a ver uno de los primeros lugares donde te topas precisamente con esa conexión. ¿Okay? La distribución de las funciones. Si nosotros vemos aquí un paciente X, ¿qué es lo que estás haciendo? Realmente cuando examinas un paciente, cuando pones y le agarras en algún momento del examen, le pones un estetoscopio, le palpas la barriga, pones una lucecita ahora le pones una lucecita ahí para ver el interior de la cavidad oral o le empiezas a probar reflejos. Lo que estás haciendo es chequeando diferentes componentes, ¿va? Diferentes piezas del organismo. Y el examen neurológico lo que estás haciendo de forma sistemática es que vos estás probando todas las diferentes componentes del sistema nervioso, ¿ok? Si quieres hacerlo así, vamos a ver. Vas a ver y empezás a ver, no sé, fuerza muscular y chequeo el sistema motor. Empiezo a chequear los reflejos y estoy chequeando el sistema que controla el tono. Ok, empiezo a probar la sensibilidad y empiezo a chequear las diferentes piezas, vaya, que conforman el sistema sensitivo, los diferentes componentes y mecanismos, y así sucesivamente. ¿Verdad? Esa es la idea de hacer un examen neurológico sistemático.
¿okay? Y una vez que yo tenga chequeado los diferentes componentes, y vaya, si querés hacerlo así, o es una buena idea, de hecho, cuando estás empezando a semiología, cuando estás en cuarto año, que llevas una carta, un checklist y empezás a chequear, ok, corteza, funcionó, motor, funcionó, sensitivo, funcionó, nervios craneales, funcionan, todos, oculomotor, óptico, olfatorio, están buenos, cerebelo, cheque. Y entonces cuando terminé con toda la carta, y para determinar que estés, que estás neurológicamente entero, íntegro y sano, que todas las partes funcionan, ¿va? O sea, me dirá que esa es una aproximación simplista a las cosas, pero de hecho lo que quiero hacer acá, que aprendas a ser simplista pero sistemático. Pues los errores que hay acá, cuando uno examina pacientes, no es tanto de no saber examinar, sino de que te saltas pasos, ¿va? Si te saltas pasos de la receta, generalmente va a terminar con algo que no es lo que querías, ¿ah? Con un resultado que es desfavorable. Entonces, con el tiempo, con el tiempo, vos vas a, si haces la misma receta, aplicas la misma receta con la misma carta, muchas veces a lo largo del tiempo, después te la sabes de memoria y ya no la necesitas, ¿ok? Así como la primera vez que haces, qué sé yo, panqueque, vaya, primera vez vas a necesitar el manual de instrucciones del libro de cocina, pero si lo haces todos los días, después de un año ya no necesitas ver el libro, pues. Lo mismo con el examen neurológico. Entonces, aquí lo que vamos a entrar es precisamente el concepto de la distribución de las funciones. Tenemos que entrar un poquito a hablar de cómo se examina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a caer en el concepto, cuando hablamos de distribución de funciones, de que existen por cierto, como corolario, gente que entra tarde, considérese fallado y avísenle a todos, ¿va? De que no los voy a dejar entrar si vienen 20 minutos tarde a las reuniones. Entonces, aviso. Entonces, vamos al concepto. Como decíamos, la médula, decíamos que podemos organizarla como una cadena de 31 segmentos, ¿va? Ahora, de los 31 segmentos vamos a descartar el último, el coxígeno. ¿Por qué? Porque no tengo manera de chequear, no tengo ninguna técnica de examen neurológico útil para revisar si está bueno o está malo. Ahora, entonces, tomemos el caso. Llega un paciente a la... Tú estás de médico, estás en la emergencia de turno en un hospital cualquiera y te llega un paciente que es con la historia de que aparentemente tiene una lesión en la médula. ¿Ok? Por ahorita no me interesa la causa. El caso es que dice, bueno, chequear si la médula está bien. Por lógica y sin saber medicina, ¿cómo sabrías que ese paciente está sano en ese sentido? O sea, que no tiene ninguna lesión. Se podría decir que todas las funciones, o sea, normales, las puede realizar de la manera normal, pues. Exactamente. Esa es la definición de un examen neurológico normal, o sea, que yo pruebo todas las funciones separadamente y no le encuentro falla. Y dice, bueno, si no tiene nada malo, está sano. Efectivamente. Ahora, como la médula es una estructura segmentaria, yo entonces lo que tengo que hacer es que, obviamente, ponerle, tengo 30 segmentos y empiezo a chequear segmentos cervicales, C1, C2, C3, C4 están sanos, C5, C6, ¿hasta dónde tengo que llevar el examen para decir que está sano del todo? Usando la misma lógica básica. Hasta el segmento 30. Exacto. ¿Que correspondería a qué segmento? O sea, en términos de topografía, Manuel.
¿Cuál es el 30º segmento ahí de la cadena? El sacro. ¿Cuál de ellos? El último segmento sacro, el 5º segmento sacro. O sea que si yo chequeé desde C1 hasta el 5º segmento sacro y ninguno tiene problema, o sea, están todos trabajando al 100%, puedo decir que ese es un examen normal. Esa es la definición de normalidad cuando hablo de las funciones medulares, que los 30 segmentos examinables no les encuentran, están funcionando tanto el componente sensitivo como el componente motor y el componente de reflejo. O sea, tengo que examinar 3 subsistemas: el sistema motor, el subsistema sensitivo y el subsistema de reflejo cuando se aplica, ¿va? Para todos los segmentos. Y entonces defino normal como decir, ese 5 está entero, porque entonces viene y tuvieras un caso, por ejemplo, de Cristel, estás examinando a este paciente y vamos a ponerte un caso. Una señora, y este caso vamos a volver a él porque es un caso interesante. Imagínate una señora, ¿has visto la gente que cocina, cocina profesionalmente, que tiene una glorieta y todo? ¿Has visto a la mayoría de ellos de esta señora de qué diámetro son, va? Sí. Sí, generalmente pesan arriba de las 250 libras, ¿va? Y de hecho, porque prueban la comida todo el tiempo, ahí pasan comiendo. Entonces viene una señora de estas, que vamos a después hablar del caso, viene y trabajando pues en su puesto, en su negocio, se resbala, cae sentada y se fractura el coxis y el sacro. ¿No? Imagínate, si cayó sentada sobre algún objeto duro y la señora pesa 200 libras, 250 libras, ¡pra! Y entonces cuando la examinas, que te llegue y la examinas, y empiezas a examinar C1, C2, C3, todo bien, ¿verdad? S3 normal, S4 está dudoso, S5 hay un defecto. Obviamente que ese examen no es normal, ¿verdad? Porque tiene 28 segmentos buenos, uno que no estás muy seguro y uno que definitivamente tiene un problema, ¿verdad? Parcial, o sea, no tiene un defecto motor que puedas evidenciar, pero sí tiene, por ejemplo, un trastorno de la sensibilidad en la distribución del segmento S5. O sea que ya no podrías decir que ese examen es normal, es casi normal, ¿va? Pero eso es como decir que dejé caer un vaso de vidrio y está casi entero, igual. Es una cuestión de semántica, no es normal. Ahora, entramos en otro concepto. Entramos en el concepto de nivel neurológico, ¿ok? Porque obviamente vos vas a agarrar a esa paciente, examinaste, te diste cuenta que tiene un defecto y presumiblemente, pues, vamos a hacer suposición que estás todavía en el internado, pues no te has graduado, estás haciendo tu internado. Obviamente que me querés llamar a mí. Bueno, esto necesita que lo vea el neurocirujano para ver qué se hace con la señora. Agarras el teléfono. Mire, doctor, que tengo una paciente, una señora gorda, se cayó sentada, tiene anestesia o hipoestesia en el territorio de la distribución del segmento tal y tal. Y no sé qué más. Y empecé, yo te digo así, breve, ¿verdad? Abrevíame. Ya te entendí. ¿Cuál es el nivel neurológico? ¿Cuál es el nivel que le encontraste? Entonces ahí venís a la definición formal del nivel neurológico. Y se dice, la definición es así. Te dice, el nivel neurológico en una lesión medular corresponde al nivel del último segmento que está al 100% de funcionamiento. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, en este caso, tuvieras otro caso. Llega un paciente
con una lesión, cualquier sea la causa. Por ejemplo, empezás a examinar y empezás a revisar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, para abajo, y de repente T5 está normal, pero T6 está funcionando al 50% y T7 ya hay una lesión franca, ya no hay, por ejemplo, ya se perdió la sensibilidad. El nivel entonces sería T5, porque es el último nivel que está entero. Y esto se debe a que la distribución de los segmentos, en particular la distribución sensitiva, está traslapada. Okay. Ya vamos a caer a eso, pero bueno, entonces, definiendo otra vez, nivel neurológico implica que el nivel corresponde al último segmento donde no hay evidencia de que hay algo malo, ¿no? O sea que motor al 100%, sensitivo al 100%, reflejos presentes y normales, y en ese segmento se puede explorar algún reflejo, o sea que se integra en ese segmento. Entonces, de esto vas a sacar un par de conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que vas a tener que examinar sensibilidad separado del examen motor y el examen reflejo incluso separado de estos dos. Dos, si la sensibilidad en la médula se conduce a través de dos sistemas separados, que son, en este caso, Paola, ¿qué me puedes decir? ¿Cuáles son los dos sistemas para la sensibilidad en la médula? El somatosensitivo y el motosensitivo. ¿El qué? Motosensitivo. Perdón, viscerosensitivo, perdón. No, de hecho, no. El sistema viscerosensitivo, de hecho, estás otra vez en el asunto. No lo puedes explorar de forma consistente. Porque cuando yo te empiezo a explorar la sensibilidad, por ejemplo, venís vos a mi consultorio y yo te empiezo a examinar, será un examen neurológico. El examen neurológico de la sensibilidad depende de que el paciente esté en condiciones de responder, ¿va? Pues voy a agarrar, en su forma más simple, agarrar una serie de estímulos, vaya a empezar de la forma más cavernícola posible que quisiera, empezaría y agarraría, qué sé yo, una agujita o la puntita de un lápiz, empezara y te preguntaría, ¿sentís o no sentís? ¿Sentís? O sea que implica que tiene que haber dos cosas. Uno, tiene que ser una sensibilidad somática para que tu conciencia detecte que existe, ¿va? Dos, que tu conciencia también tiene que estar lo suficientemente bien como para poderme responder la pregunta. O sea que yo te empiezo a pinchar con la agujita y vos me digas si sentiste el pinchazo o no lo sentiste. El problema con la sensibilidad visceral es que precisamente el paciente no lo está recibiendo en su conciencia, o sea, no me puede decir sí o no. En forma general no, es somatosensitivo. Ahora, el sistema somatosensitivo lo vas a dividir en dos sectores, donde está dividido en dos. ¿Cuáles son las dos partes en que se divide el sistema somatosensitivo? Pensá lo que pasa cuando viste o cuando leíste tu documento ese sobre los diferentes cordones y te diste cuenta qué modalidades sensitivas viajan por qué cordones. ¿Qué te indica eso acerca del sistema sensitivo? Lo del tacto epicrítico. Ok, ahí tenés un sistema para el tacto epicrítico que viaja por ¿dónde? Lámina 4. Y en los cordones, porque yo veo más que las láminas, que eso es otro asunto, ¿por dónde viaja cordonalmente? O sea, por la fibra, por dónde da la fibra del sistema para el tacto epicrítico y vibración.
Por el cordón dorsal. Por el cordón dorsal. Y tenés el otro sistema para dolor y temperatura. ¿Por dónde viaja ese, Catherine? El del dolor y la temperatura. Por el cordón lateral. Principalmente, ¿va? Hay un poquito de dolor en el cordón ventral, pero no, eso no te ayuda mucho. Entonces tenés dos cordones. ¿Qué ley de la naturaleza te impide que pudiera fallar un cordón y el otro estar entero? O sea, yo puedo concebir desde el punto de vista teórico, y por supuesto sé que existen desde el punto de vista práctico, por habiéndolas tratado, que yo puedo tener lesiones que solo te afecten al cordón dorsal. Vaya, ponele en este caso, que tuvieras, por ejemplo, un crecimiento, puede ser tumoral o inflamatorio o algo así, que te comprime la médula por detrás, de dorsal a ventral, y entonces el cordón dorsal se va a afectar. Y el cordón lateral, pues, todavía no. Y entonces solo va a fallar una de las dos mitades del sistema, son independientes. Entonces, que eso te implica que para examinar la sensibilidad, tenés que probar separadamente el sistema para el tacto epicrítico y vibración, y separadamente el sistema para dolor y temperatura. ¿Ok? El problema acá es que, como decíamos, la detección de la presencia, del contacto de los objetos, o sea, si esta llave está tocándome, eso viaja en realidad duplicadamente por los dos sistemas. Y corolario de eso, realmente, alguien en el kinder te dijeron que existía un sistema del tacto, ¿va? Un sentido del tacto. Creo que a todos les dijeron eso en el kinder. Sí, de los 5 sentidos que me enseñaron. Pues les mintieron. Los engañaron como a niños de kinder. Perdón, eran niños de kinder. O los pusieron de chiquitos a ver aquella de, ¿cómo se llama esa serie? High Five, en el Disney Channel. Resulta que el tacto no es un sentido. De la manera que lo concebirías. El tacto es la suma de todas estas modalidades, la suma de dolor, temperatura, vibración, propiocepción, determinación de textura, que llegó a través de un proceso de filtrado a la corteza, y la corteza la volvió a procesar y sumó todo esto y le integró y lo analizó para formar lo que voy a llamar tacto. Pero no es un sentido en el sentido de que no tengo un receptor o una vía para el tacto, así como tengo para el oído, para la audición, que dice, ok, hay un receptor para la audición, un órgano para la audición y una vía específica. El tacto es un compuesto. Por lo tanto, como yo no puedo interpretar un compuesto, sino que tengo que revisar los diferentes ingredientes del tacto. Por eso te digo que vamos a probar los dos sistemas separados, y no me voy a enfocar en la detección de tacto como tal, porque el problema es que si viaja por los dos componentes del sistema, no me ayuda a definir cuál de los dos está fallando. Ok. Entonces, ahí hablamos de la cuestión sensitiva. Luego, vamos a definir la parte motora, y entonces también necesito evaluar la actividad motora voluntaria, ¿va? Pero aquí voy a tomar otra aproximación. Eso, por supuesto, implica que voy a probar en el caso de los músculos, voy a probar su función. O sea, sabiendo que cada segmento o segmentos, porque generalmente vas a tener que un grupo de músculos o un músculo específico, evaluar, llamarlo bíceps, tríceps, extensores de los dedos, extensor del carpo, están inervados por un pedazo, por un sector específico de la médula, del sector del asta gris ventral en la médula, corresponde a tales y tales segmentos.
Pero además, quiere decir que también voy a graduar porque la fuerza muscular, que es lo que voy a evaluar, no es todo o nada. O sea, yo no voy a oscilar entre completamente paralizado y completamente normal, sino que va a haber una escala. Podrías tener a alguien que tuviera un déficit motor parcial, ¿okay? O sea, los extremos en estos casos son los fáciles de determinar. Ya lo puedo saber cuando alguien está completamente paralizado. O sea, no necesito explicarte cómo saber eso, ¿va? Es obvio. Pero de ahí lo demás es un poquito más difícil. Ahora, si yo hablo entonces de fuerza muscular, voy a poner una escala para la fuerza muscular. Y aquí hay un montón de escalas. Está la de Frankel, está la de Asia, está la de no sé quién y la de no sé cuánto. Todas hacen lo mismo, de una manera de expresar el déficit o presencia de actividad motora en una forma que sea cuantificable, ¿va? Semi-cuantificable. Entonces veamos esta escala para la fuerza motor, que es la de Asia, ¿ok? Funciona también como cualquiera. La voy a poner porque tal vez más que nada es la más fácil de explicar. Ok, vamos a poner acá una pizarrita. ¿Está compartido? Sí, Sí, doctor. Entonces, nosotros vamos a poner la escala muscular en un esquema que vaya de 0 a 5. Así está bien. Espera. De 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 es totalmente ausente, o sea, paralizado completamente y ausencia de respuesta. ¿Sabes? Y 5 es normal. ¿Cómo definirías normal? O sea, porque tenés que compararlo con algo. ¿Qué vas a utilizar como normal? ¿Contra quién vas a comparar fuerza muscular como normal? Puede ser si estamos evaluando el brazo izquierdo, compararlo con el brazo derecho. Esa es una. Entonces pudieras decir normal y simétrica. Ya tienes la primera idea. Cualquier asimetría acá, asimetría significativa, implica que hay problema. 2, yo comparo la fuerza muscular contra mí mismo, ¿ok? Contra yo. Yo contra el paciente, o el paciente contra yo, perdón. Entonces se entiende que un adulto, o sea, un adulto promedio debería ser capaz de ejercer cierto grado de fuerza. Por ejemplo, si te digo, dame la mano, da la mano, digo, apretame, y pues se entiende que puedo contrarrestar el apriete de alguien. Obviamente que dentro de los límites razonables, o sea, no esperaría que ese catedrático apriéteme fuerte y el paciente que te toca es del tamaño de Arnold Schwarzenegger y obviamente él va a poder ejercer más fuerza. Pero ahí estás extremando la situación. Yo espero que, te digo, apretame la mano, me la apretes. Que yo sienta o yo te pida, por ejemplo, un poco más extremo, levantar algo y yo espero, por ejemplo, que cualquier adulto normal fuera capaz de levantar, qué sé yo, un maletín de computadora, ¿va? Esto no pesa gran cosa. A menos que lo hubiera llenado de, qué sé yo, de durmientes, de rieles de ferrocarril, debería ser capaz de moverlo sin mayor problema. Eso es normal, ¿me entendés? No tiene que ser proezas de fuerza. Pero vámonos a los intermedios, entre 1 y 4, que son los que, donde está la confusión acá. 1 quiere decir contracción
perceptible, sin movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo un paciente que está, por ejemplo, vamos a tomar este músculo y yo le digo, no sé, el bíceps o menos. Yo le digo, levante el brazo, flexione el brazo y el paciente hace esto. Se ve que hay algún intento de contracción del músculo, pero que no hay ni siquiera fuerza para mover el codo, ¿va? Contracción apenas perceptible, es que el músculo estaba completamente flácido y al contraerlo gana un poquito de tono, pero te das cuenta que ni siquiera tiene fuerza para levantar. Eso es un 1 de 5. Ok. Ahora, 2 de 5 es cuando tenés lo que se llama movimiento en su plano, pero no contra la gravedad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tengo mi brazo sostenido, ¿eh? Y digo, flexiona el brazo, otra vez el bíceps. Y el paciente es capaz de hacer esto, ¿eh? Pero ahí no está venciendo la gravedad, está apoyado en la cama. Ahora, si yo le digo, levante así, ya no puede. ¿Ah? Ni siquiera puede contra el peso de su propia extremidad. ¿Ok? Quiere decir que ese músculo sí se contrae. Hay contracción, hay movimiento visible, pero ni siquiera es capaz de vencer el propio peso de la extremidad. O sea, ni siquiera sería útil para quitarla del camino. Ahí van 2 de 5. 3 de 5, tampoco mejor. Responde lo suficiente para vencer la gravedad. Se puede mover con el peso de la extremidad, pero no puede contra resistencia. Quiere decir, le digo, otra vez el bíceps. Flexione el brazo. Y todo está bien, ¿va? Pero le digo, ahora, trate de flexionar el brazo y yo le pongo un teléfono y ya el peso del teléfono o algo parecido, algo similarmente liviano, ya no puede, ¿no? Ya lo vence, es incapaz de levantar. Eso sería 3 de 5. Luego tendrías 4 de 5. ¿Okay? 4 de 5 sería cuando tenés contracción contra resistencia, pero con fuerza disminuida. ¿Ok? 4 quiere decir, por ejemplo, tomemos a Daniel y yo te voy a poner una pesa, a levantar así, una pesa de 3 libras. ¿Okay? Hacer flexiones con una pesa de 3 libras. Eso es resistencia. Normalmente supongo para vos, si sos una persona, un adulto de tamaño normal, una pesita de 3 libras es de juguete, ¿va? Pero en este caso no, ya, te vences o te fatigas. Pues al principio, ¿verdad? El tercer intento, ya me cuesta, ¿va? Que el músculo se fatigó rápido. Eso es un 4. Incluso hay alguna gente te agrega, aunque no es parte del legal, 4 más, quiere decir que tiene fuerza disminuida o asimétrica en comparación para el otro lado, pero no tanto como para decir que hay debilidad, o sea, o que hay debilidad, pero que no se nota como lo que dirías un músculo parético o paralizado, sino que sencillamente con fuerza disminuida. Ese es un 4 más. Entonces, para cada uno de los grupos musculares que vamos a tratar, vos lo exploras separadamente, o sea, empiezo a explorar, qué sé yo, bíceps, luego flexores, extensores, y acá para cada grupito, en una tabla voy agregando, no sé, rotador del hombro, normal, bíceps, normal, extensores, normal, flexores, 4 más, tríceps, 3 más o 3, y entonces yo ya voy estableciendo qué grupos musculares individuales están comprometidos y cuáles no. Ok. Ahora, con la sensibilidad, regresemos a ese asunto. ¿Cómo harías la exploración? A ver, vamos a ver. Considerando que hay 2 sistemas separados que tienes que probar por separado, tomemos a alguien y tomemos no, Manuela, no, ni a Catherine, que ya me contestaron, Monserrat. ¿Cómo vas a explorar los 2 sistemas? Las 2 mitades del sistema sensitivo.
hacer una resonancia. No te oigo. Volumen. Subir el volumen. ¿Se puede hacer una resonancia? Mira, vamos a empezar con una cuestión. Entonces, cuando yo hablo de examinar clínicamente a la gente. Y vamos a ponerlo de esta manera, desde el punto de vista práctico. Yo estoy aquí en San Pedro Sula, en mi consultorio y un hospital, y tengo acceso a una resonancia. Llega un paciente que se iba a Semesa o al Valle. Le digo, no, tal paciente, pídanle una resonancia de tal segmento. Pero incluso yo, después de X número de años, no puedo pedir un estudio de esos sin haber examinado clínicamente al paciente primero, a menos que quiera cometer un enorme error o irme por la manera cara y bastante ilógica de pedirle una resonancia de pies a cabeza, que se puede hacer. Ahora, no preguntes cuánto vale, 20, ni el paciente te va a tomar como gracioso que lo haga gastar 35,000 empiras en estudios por no haberlo examinado. 1 y 2. Yo afortunadamente hace 30 años hice mi servicio social y ya no me tengo que mover de San Pedro Sula, donde tengo una resonancia aquí y puedo llamar a Dianos o a Semesa y decir, miren, le puedo mandar a un paciente. Pero vos, estamos hablando cómo examinarlo, porque a vos te van a mandar a servicio social, te pueden mandar, por ejemplo, a un lindo lugar que se llama Aguas Vila. ¿Sabes dónde está Aguas Vila? No. En la Mosquitia, donde no es resonancia, a menos que sea una resonancia movida a leña, porque no hay ni luz en ese lugar. Y te puede llegar un paciente de estos. La pregunta es, vaya, ¿cómo se examina clínicamente los sistemas sensitivos? No, doctor, no sé. Ok. Vamos a ver, Isaías, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Tampoco la verdad estoy seguro de la respuesta. Tampoco sabes. Ok. Mediante los dermatomas, mediante palpación. Ok. Tomemos a Elías por un momentito. Vamos a ver. Elías, sí, evidentemente, y cuidado, vamos a caer con lo de dermatoma. O sea, tenés que examinar cada dermatoma separado. Pero digo la técnica, ¿qué es lo que examinaría? Pues tenés que probar el sistema 1 y la mitad 2, o sea, la mitad de tacto epicrítico del sistema cordonar dorsal y el sistema del cordón lateral. Tenés que examinar cada uno de ellos por aparte. ¿Cómo lo haces? Pruebas de sensibilidad de temperatura, por ejemplo, para su mitad. Bueno, esa es una cosa correcta. En el epicrítico sí puede reconocer objetos, o sea, tocándolos, porque involucra la textura y a la forma. Fíjate que no, ahí es donde quiero llegar. Ven que la cosa tiene su detalle. El sistema del tacto epicrítico tiene un problema, que el reconocimiento de textura y forma, lo repito, el tacto no es un sentido. Lo que estarías probando cuando estás, si lo que estás queriéndome decir es, por ejemplo, agarrar una moneda, ponerla acá y decir qué es, no, es una moneda, o dártela en la mano y decir, ok, ¿de cuánto es la moneda? ¿De 50, de 20, de 10? Ahí lo que estás probando no es el sistema sensitivo, estás probando la corteza que interpreta eso. Es otro, sí tiene, o decir, por ejemplo, que esto es una tapa de botella, puedo decir es redonda, es un material liso, okay, plástico si quieres decirlo, tiene los risquitos, aquí tiene unos como resaltitos donde está el sello, ¿ah? Pero ahí estoy probando la corteza. Cuando probas el sistema del cordón dorsal, no vas a probar tacto epicrítico realmente. Vas a probar los otros dos componentes que sí son exclusivos: propiocepción consciente y vibración. ¿Cómo probarías vibración entonces?
con qué? Con un teléfono poniendo lo que vibre sobre el paciente. Exactamente. Mira, antes la semiología clásica había una cosa que se llama un diapasón, que ¡ting! Eso es como una cosa con forma de un metal. Entonces cuando lo golpeas, ¡ping! Vibra. Y eso es lo que te dicen tus textos de semiología, ¿ok? Y tus maestros de semiología, particularmente los metidos a rollo, van a querer que andes uno de esos. En la vida real, toda la gente que no es profesor metido a rollos usa el teléfono, correcto, ahí probas vibración y propiocepción consciente, ¿cómo lo probas? Entonces ahí vas, y la manera más sencilla de hacerlo es con una parte de la propiocepción consciente que se llama la palestesia, o sea, la sensación de la posición de las partes corporales. Entonces, por ejemplo, agarro este dedito y, obviamente con los ojos cerrados, te digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué te estoy agarrando? Ah, es el dedo índice derecho. ¿Para dónde lo estoy haciendo? No, para abajo, para arriba. Ahí estoy probando el sistema cordonal dorsal. Para los dígitos, o por ejemplo, estoy flexionando, extendiendo el codo, y así segmento por segmento. Ahora, para el sistema más antiguo, el de dolor y temperatura, porque realmente demostrar que hay contacto, ¿ok? Porque tacto epicrítico es bien difícil de determinar así, pero sí es más fácil determinar la determinación de contacto, o sea, que sería más bien protopático, con ciertas limitaciones. Y entonces vas a venir y, por supuesto, donde que esto siente. Pero lo mismo puedes obtener, la misma información puedes obtener evaluando primero temperatura. ¿Y cómo vas a evaluar temperatura? Me decís, bueno, si sos práctico, vas a andar te vas a buscar un frasquito con algo o dos frasquitos. Uno le echas agua fría, algo frío, y con el otro vas a buscar preferentemente agua caliente. Alguna gente va a decir, no, que agarra el encendedor, vaya, agarra tu encendedor, encendelo, apágalo por supuesto y luego toca con el metal caliente. Pero el problema es que puedes quemar a alguien. O te puedes quemar vos de tanto estar fregando con el encendedor. Y por último, se prueba la sensibilidad dolorosa. ¿Por qué por último? Si se prueba antes puede alterar los resultados de los otros. Te va a alterar algo peor, que es la colaboración del paciente. Siempre que examinas, y eso es regla universal, cuando vas a examinar a un paciente de cualquier cosa, las maniobras dolorosas se hacen de último y se le dice al paciente, bueno, ya casi terminamos, solo hay una última parte, esto va a doler. Pero hay que decirle, o sea, el problema muchas veces es que te enseñan la semiotecnia, pero se le olvida a la gente explicarle a los pacientes no son un objeto que está ahí, vaya, no estás examinando en el sentido que yo tengo desarmado el televisor y estoy revisando una persona, entonces hay que decirle, le va a doler al poquito o mucho, no siempre le va a doler poquito, que sea bien dolorosa porque tampoco lo querés predisponer, pero se le dice y se deja de último, porque si vos empezás con algo que le duele, el paciente va a decir, puche, vamos empezando a saber cuánto más me falta y ya no quiero, ¿va? Entonces, la sensibilidad dolorosa se prueba de último y hay que tener cuidado. Para probar la sensibilidad dolorosa basta con la punta de una llave, porque yo he visto muchas veces y una cosa, o sea, lo estoy curando en salud, en el hospital, que agarran una agujita, una jeringa y una aguja y empiezan a pinchar a los pacientes y vas a ver aquel montón de marquitas. En primer lugar, es una buena manera de ganarle una infección con una pullada infectada, ¿va? Segundo lugar, ponete en este punto de vista. Vos llevas a tu abuela
al hospital para que la examinen por una cosa de estas. Y lo primero que viene el médico es agarra una aguja y empieza a dejar como que es alfiletero a tu abuelita. ¿Vos harías algo al respecto? ¿Dirías algo al respecto? ¿O harías algo al respecto? Sí, yo le reclamo. Y fíjate que vos sos civilizada. Yo lo que voy a agarrar es que voy a quitarle la jeringa y se la voy a clavar en el ojo, si es posible. ¿Ah? Y yo no soy el único loco que anda por ahí haciendo cosas. Es más, una vez le clavé una aguja a uno de los internos por hacer eso en mi presencia, como un niño. ¿Ok? Estaba examinando la sensibilidad, según él, de un niño escolar con una aguja. Yo terminé clavando la aguja para que no se olvidara en la lección. ¿Ok? No usen agujas, por lo menos no cuando yo lo pueda ver. Busquen la punta de una llave o busquen, si ustedes, el eterno bolígrafo Bic tiene una herramienta muy buena, es la tapita. La tapita, vos sabés que tiene esa extensión así para ponerse en la camisa, la que todo el mundo usa para limpiarse las orejas. Esa es una muy buena herramienta para probar sensibilidad dolorosa, porque no vas a herir a nadie con ella, ¿ok? Entonces, después de que examinaste dolor de último, vos anotaste en una carta de los dermatomas dónde está cada cosa. Entonces, vamos a ver por qué entonces caímos a la palabra dermatoma. Y vamos a definir, permíteme un momentito, pero vamos a poner acá algo. Poner uno acá. Excelente. Aquí. Entonces, caímos a la definición de dermatoma. A ver, defínanme dermatoma. Un área de la piel que es inervada por un segmento medular. Es el área de la piel o mucosa también, porque el término se puede aplicar a un pedazo de mucosa, que es inervado por un segmento medular. Hay que hacer la primera diferenciación acá. Quiere decir que ese dermatoma se correlaciona, fíjate bien, con el concepto embriológico de dermatoma, porque en embriología un dermatoma es la porción de cubierta de piel o mucosa que era el componente cutáneo, el componente de cubierta de un somita, ¿cabal? De una somita. Y la definición no entra en contradicción, porque realmente esa cubierta cutánea que fue, no es el componente de piel de X somita, se inervó por los nervios que pertenecían a ese mismo segmento medular. O sea que la distribución o la asignación de los dermatomas data del momento en que se formaron las somitas, y por lo tanto van a estar apilados en general. Ahora, hay que hacer una diferenciación, porque, por ejemplo, alguien va a decir el dermatoma tal y tal, o se puede decir como sinónimo, la distribución sensitiva de tal segmento. Dermatoma y distribución segmentaria sensitiva equivalen a lo mismo. Pero por ahí hay otro término que se parece, es el término de territorio nervioso. Ahora definime territorio nervioso. O territorio, simplemente. Área que es inervada por algún nervio periférico. Por un nervio periférico. Fíjate bien, o sea,
dermatoma corresponde a segmentos medulares, territorio corresponde a nervios periféricos y los dos no coinciden, en particular en las extremidades. Los territorios son definidos por la redistribución de fibras en los plexos nerviosos, en los plexos lumbar y el plexo braquial, y por lo tanto no van a coincidir. Rústicamente, los dermatomas y los territorios sensitivos nerviosos, territorios periféricos, coinciden rústicamente, fíjate, a nivel del tórax y abdomen, porque el nervio intercostal es el mismo nervio periférico y espinal, se consideran la misma cosa. Pero en las extremidades, como hay recombinación, las cosas se diferencian. Para beneficio de todos, aquí no vamos a hablar de territorios nerviosos periféricos en ningún punto del curso. Los territorios, si acaso, son problema de la clase de anatomía macroscópica. Aquí me interesa la distribución segmentaria medular. Si allá hablan de nervios periféricos en anatomía, cuando hablen el parcial de extremidad superior, que supongo que por ahí andan ahorita, ¿va? O ya tuvieron el examen parcial de ese capítulo. Sí, ya tuvimos. Ya lo tuvimos. ¿Y ahorita qué están viendo? Miembro inferior. Bueno, empezando, ¿eh? Sí, bueno, siempre he pensado que esa clase es que realmente es como que el énfasis en la cuestión locomotora, ¿eh? Y al final ven bien breve las últimas cosas que son más interesantes. Pero bueno, ¿los miotomas sería lo mismo que decir territorios? No, tampoco. Y de hecho, podrías decirle miotomas a las distribuciones motoras medulares, pero los territorios de los nervios motores, se entendería, también son bien diferentes, o sea que nunca van a ser territorio. Se va a aplicar, por lo menos en el contexto de neurología, se aplica únicamente a nervio periférico. No tiene, o sea, ahí es donde hay desconexión, por ejemplo, con cualquier cosa que tuviera que ver con segmentos medulares. Entonces, si nosotros vemos los dermatomas, que vamos a poner esa cartilla con los dermatomas, esta que es una distribución de los dermatomas, o sea, la distribución sensitiva, que ves acá C1, C2, C3, C4, etcétera, hasta llegar a ese 5, que es el último dermatoma que es explorable, ¿va? Y recuérdate, si no lo puedes explorar, no puedes juzgar si está bien o mal. Entonces, esa carta, y si ustedes buscan, vaya, te voy a enseñar, pongo aquí, por ejemplo, Google, y te voy a poner vamos a ver, por ejemplo, si yo hago una búsqueda en Google, voy a cambiar un momentito la presentación para que veas algo. Ves que hay miles, ¿verdad? Todo esto de cartas de los dermatomas o mapas de los dermatomas, y que son ligeramente diferentes la una de la otra. Por lo tanto, vos andás y de hecho descarga una de esas cartas de los dermatomas, métete a Google y descarga una porque nos va a servir. Y de hecho, si pudiéramos verlas, verías que son ligeramente diferentes. ¿Por qué? Porque la inervación dermatomérica tiene un poco de variación individual, así como, obviamente, como toda cuestión anatómica, así como hay chaparros y altos, cortos y flacos,
gordos y flacos, cabezones con cuello largo, sin cuello. Los dermatomas no son nada diferente. Va a ver. Y esas mapas que ves ahí son mapas de la distribución promedio de los dermatomas que se obtuvieron a través de recopilar un montón de casos clínicos, de un montón de lesiones. ¿Cómo trabaja eso? Imagínate que yo tengo 1000 pacientes con una lesión medular a nivel C5. Me pongo a anotar y a dibujar dónde están los niveles, dónde están los defectos. Y yo recopilo un montón de esas cartas, 1000 de esos pacientes, y saco un promedio. Ok, todos los pacientes, mira, tienen lesiones que van desde este nivel, T5 de aquí para abajo. Otros 1000 pacientes que tienen lesión T7 y están de poquito más abajo, y esta es la frontera donde termina el nivel neurológico, y así. Y así se hicieron esas cartas. De hecho, la mayoría de esas cartas son hechas con expedientes de soldados. Acuérdate de la primera, casi todas son de la época de la Primera Guerra Mundial, porque fue la Primera Guerra donde tenías aquel montón de víctimas, o sea, heridas de bala, lesiones de guerra, paralíticos de guerra, y que era la primera guerra, y algún día vamos a hablar de ese detalle. Es la primera guerra donde a vos te podían herir de algo tan serio y sobrevivir a tu herida. ¿Okay? Entonces, de ahí es que salen esas. Y claro, como vos sabes que, habiendo llevado estadística, sabes que cuando agarras un estudio de ese tipo, o sea, una promediación estadística, pues, que dependiendo de qué población estés estudiando, el promedio va a ser un poquito diferente, o sea que siempre hay un poquito de variación individual. Por eso es que si tu carta dice, por ejemplo, que tal pedazo del cuerpo corresponde, por ejemplo, al dermatoma de T5 y la mía dice que es T6, ninguna de las dos está equivocada, solamente es que están haciendo un promedio de una cuestión diferente. Y que por lo tanto, si vos me decís el nivel es, por ejemplo, C7, y yo vengo y lo exploro, y para mí, en mi mapa, acuérdate que esto también es un poquito de mi mapa mental, es C8, ninguno de los dos está equivocado. O sea, mientras si vos me decís C7, C8, C7, C8, o T1, no, es T2, la discusión es bizantina. Ahora, vos no me podés decir a mí que eso es T1 cuando para mí es L2, vaya. Es decir, no hay tanta variación. Por lo menos uno de los dos no está evaluando bien. Ahora, 1, 2. Estos dermatomas ahí se muestran como que tuvieran ¿cómo se llama? Un límite definido, ¿va? Se ven ahí como que tuvieras un límite definido y una frontera bien, dice T1 y luego dice T2 y T2, T3, y ve como se separaran acá, ¿no? En realidad no son así porque los dermatomas están traslapados. Voy a poner acá, ¿dónde estaba? Así, ¿dónde estoy? Aquí, vamos de vuelta. Ahora te voy a quitar esto. Los dermatomas trabajan así. Vamos a poner un caso. Aquí tengo yo la distribución, pongamos un dermatoma C5 en rojo. Y este es el pedazo de que está inervado por C5. Aquí, mira, el área roja.
Luego tengo acá y tengo C6 en negro. Mira que se traslapó, ¿ah? Y luego agarrara yo otro C7. Y C7 ahora está aquí. Mira que en general este pedazo de piel, mira, esta franja de piel tiene superpuesto C6 y C7. Aquí tiene C5 y C6. Y en general, vaya, incluso esto pudieran llegar a tocarse. O sea que en todo momento ves que este pedacito de piel que te estoy subrayando acá, mira, tiene por lo menos fibras que van a 2 segmentos medulares, porque cada uno de estos va a ir a la médula. Y que entonces aquí está inervado, que todo punto de piel, y eso es una regla general, todo punto de la piel esencialmente va a estar inervado por lo menos por fibras de 2 dermatomas. Y eso tiene su importancia práctica, ¿eh? Primero, que una lesión de un solo segmento medular aislado no te va a dar pérdida total de la sensibilidad, te va a traer obviamente un defecto sensitivo, pero no te va a dar una pérdida total de la sensibilidad. 2, que de hecho es bien utilizable, por ejemplo, en anestesia, en anestesiología. Cuando vos estás bloqueando la conducción en un nervio segmentario, un nervio espinal o a nivel de bloqueo de la cola de caballo, tenés que bloquear, para garantizar que haya anestesia, tenés que bloquear un segmento y los 2 que están adyacentes. El ejemplo más claro es cuando estás bloqueando intercostales. Vaya. Supongamos que vamos a tener un caso. Tomemos, por ejemplo, a Manuela. Viene Manuela y va de pasajero en un carro. ¿Okay? Entonces viene y vos vas pasando, cruzando una intersección, o vas de pasajera incluso, o manejando, como querrás, y un carro se tira el alto y te pega de costado, así va, ¡bum! Y te hunde la puerta para acá. Ok. Dependiendo del macanazo, si la puerta, como se hunde acá, te golpea y te fractura un par de costillas. Ok. Te fractura un par de costillas. No te pasa, mira, no te pasa gran cosa, pues no tenemos la lesión pulmonar, ya pasaste la observación, pero te puedo garantizar que hay una cosa que es dolorosa y es andar caminando con una costilla fracturada. Ya me tocó, ya tuve un accidente parecido una vez. El problema con la costilla fracturada es que tenés un fragmento que se va a mover cada vez que respiras, y literalmente cada vez que respiras sentís el trabón ahí, súper incómodo, ¿eh? Y te van a meter analgésicos, no sé, lo que haya, tramadol, oxycontin, lo que sea, pero sigue doliendo. Entonces, yo te quiero ayudar. Estás en la emergencia, llego yo a verte y te reconozco, ve, mira, ¿y qué pasa? No, que tengo costillas quebradas y me duele. Entonces, lo que voy a hacer yo es anestesiarte, de hecho, bloquearte los nervios intercostales para dormirte el costado, vaya, y que no te duela. Suponete que lo que te fracturaste fue la 5ª costilla, que es la que te está doliendo. ¿Cuántos nervios tengo que bloquear? A ver, pregúntame a la Manuela. Te fracturaste la 5ª costilla. ¿Cuántos nervios tengo que bloquear para anestesiarte ese sector y que no te moleste? Y que te vaya a la casa sin dolor. Pues lo que llega a inervar ahí, lo que... Ajá, ¿y cuáles serían? Es la 5ª costilla que está inervada por el 5º nervio intercostal.
Ok, te bloqueo el quinto nervio intercostal. Vengo, localizo eso, está debajo del borde inferior de la quinta costilla, aquí, en la unión costovertebral. O agarro un poco de anestésico, te lo inyecto y te bloqueé ese nervio. Además, te hago una mezcla anestésica ahí que dura un par de días. Te bloqueé el quinto nervio intercostal, que es el que pasa por ahí por la fractura. ¿Cómo crees que vas a salir? ¿Que va a salir eso? Probablemente no me pueda mover, ¿o no? No. Todavía le va a doler. Ajá, dice Paola, sí es cierto, va a salir como entraste, porque ahí no te dice nada. ¿Qué tengo que hacer, Paola? Anestesiar el nervio que está arriba, que sería C4, y como es C5, C6 después. T4 es costilla. T4, T5, T6, exacto. Tengo que perdón. bloquear 3. Tengo que bloquear T4, T5, T6, efectivamente. Bloqueo uno arriba, bloqueo uno abajo y bloqueo el que quiero. Ahí sí, entonces vas a tener una franja, vas a tener un área, toda la distribución de T3 normal, ahí la distribución de T4 medio dormida, anestesia completa, completamente dormida, la de T5 y medio dormido T6, o sea, tener una franja de como quien dice, está medio, un área que está central a esta, el área del sector central, completamente anestesiado, y otra área menos anestesiada, ¿verdad? O con sensibilidad parcial. Ahí sí ya puedo decir, mira, está dormida. De hecho, con ese procedimiento, o sea, bajo anestesia local de este tipo, pudiera incluso abrirte el tórax. Abrirte el tórax y meter un tubo, por ejemplo, un tubo de drenaje para un hemotórax o algo así, con ese tipo de anestesia, y ni cuenta te darías. ¿Ok? Pero es suficiente para hacer anestesia regional. Entonces, la idea es que los dermatomas ahí, como están en el diagrama, no están traslapados por claridad, porque si los traslapas, entonces ya la cosa es bien difícil de explicar. ¿Okay? Entonces estamos acá con nuestra imagen. Vaya, Daniel dermatoma. Fíjate que hay algunas cosas que te interesan. Vamos a empezar a verlos. Me quedan como 10 minutos. El primero, ¿dónde está el dermatoma S1 ahí? Porque es el primer segmento que quiero hablar. ¿Dónde está el dermatoma S1? No sale. Entonces, ¿dónde está? En la cara. No. Primera cosa, los dermatomas no implican la cara, porque la cara no tiene ninguna inervación con la médula. C1 está distribuido en las meninges de la parte de atrás de la cabeza. Eso quiere decir, vaya, me voy a poner yo. A ver. C1 no tiene una representación en la piel. Está distribuido en las meninges que cubren el cerebelo y la fosa posterior aquí. Quiere decir que cuando tenemos una lesión irritativa o algo que causa dolor en la distribución de C1, lo que te da es dolor de cabeza. O más correcto, como dice la gente aquí en Honduras, te duele el cerebro. ¿Okay? El dolor de cerebro. ¿Okay? O sea que acá no hay una representación cutánea, porque ¿dónde va la representación de C2? Es donde empieza la distribución cutánea de las cosas. ¿Dónde es C2? ¿Cuál es la frontera entre C1 y C2? Déjame ver. Déjame ver algo. C1, acordate. La cara
es la distribución del trigémino. Ese es el sistema sensitivo para la cabeza, el sistema de los nervios craneales. Pero la frontera entre C1 y C2 está aquí. Mira dónde van mis típicos audífonos de esos estilo Beats. ¿Ah? Aquí te noto. ¿Dónde van tus audífonos típicos, tus Beats? ¿Ves la línea esta, va? Esta línea corresponde más o menos a la sutura coronal. De los audífonos para adelante es trigémino. Todo esto es trigémino. De aquí para acá. Siguiendo una línea que va hasta aquí. Mira, hasta donde la mandíbula da la vuelta. Aquí termina el trigémino. Este no nos interesa hoy. Ya lo veremos después. Pero C2 representa la parte de atrás de la cabeza y la parte superior de la nuca. ¿Ok? O sea que es el primer dermatoma que es explorable. Yo empiezo mi exploración de la sensibilidad a nivel de la cabeza. ¿Ok? Para gran sorpresa, que cuando uno piensa en lesionados medulares, la gente tiene la idea que la médula empieza acá y que solamente afecta del cuello para abajo, y no lo es. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos. C2, voy a poner, ¿dónde está mi compartición? Aquí. Entonces, aquí tenemos, mira, C2. Debajo de C2, mira que tenés C3 formando un anillo alrededor del cuello. Aquí. C3 acá. Yo no sé de ver la flechita si se ve bien la flechita en donde estoy señalando. Pues yo la veo, pero no sé si se comparte. Sí se mira, doctor. Sí. Mira ahora, C3 formando la parte, y acordate que la gente tiene espalda. Luego C4, y este es interesante. C4, mira cómo está acá, da la vuelta al cuello, pero mira que C4 te agarra parte del hombro y hay una frontera entre C4, y ahí dice C4 a C5, y ahí es donde empieza la variación. Aquí es donde vamos a hablar de variaciones. Ok. C4 es la base del cuello. Y entonces C4, dependiendo de a quién le preguntes o quién estés consultando, o en mi caso, cómo lo interpretes, C4 para mí no engrana con C5 aquí abajo, sino que C4 conecta con T2. C5 es más al lado. Claro, en la ¿cómo se llama? Población de donde yo saqué ese diagrama, resulta que, no, por cuestiones estadísticas, alguna gente sí tiene esta parte de los hombros unido a que tiene representado por C5, o sea que hay un componente de C5 en la pared anterior del tórax. Como yo lo conozco, o sea, que está acá, quiere decir ustedes, para mí C5 abarca el hombro nada más, o sea, C4 es acá y C5 es acá, o sea, no hay C5 aquí adelante. Tómenlo como quieran, ¿no? Pero más importante que eso, la frontera entre C4 y el segmento que esté debajo, que para mí es torácico, sigue la ley de la camiseta. Por ejemplo, esta camiseta es relativamente de cuello alto, o sea, C4 termina en alguna gente acá, arriba. Pero hay gente que usa una camiseta más desmangada, así, ¿va? Más abierta de cuello. Y entonces C4 abarca un poco más para abajo. Pudiera ser también que tu camiseta es como unas camisetas que estaban muy de moda, no tenía la edad de ustedes en los 80, de mujeres, por supuesto. Me tengo que hacer a la una, tengo examen. No, yo también tengo cosas que hacer a la una, calmate. Ya. Salí sin problemas, ya vamos a terminar. Solo quiero explicarte ese detalle.
Había unas camisetas que eran bien abiertas acá, hacia los lados, o sea, que casi enseñaban el hombro. ¿Mm? Y esa sería otra variante, o sea, la frontera entre C4 y T1, generalmente este es T1, T2, va a variar. Hay gente que es más alta que otra y eso es normal. Mañana vamos a seguir con la distribución del resto del sistema, ¿ok? Entonces, por ahorita, aquí terminamos. Esperen el correo dentro de un rato, ¿ok? Bueno. Doctor, una pregunta. Ajá. Con respecto a los seminarios, el día 1 de septiembre, ¿hasta qué hora tenemos para mandarlo? ¿Hasta las 11? No, hasta las 2 de la tarde. Ok, muchas gracias. Hasta las 2 de la tarde, ok, check. Bye. Ok, bueno, si no hay nada que tratar, pues aquí terminamos y mañana sigamos con esto. Bye. Gracias, doctor. Feliz tarde.